Bueno, hermanos, el tema para esta tarde, porque todavía no se oscurece, ya son las 7:25, gloria a Dios, es muy diferente, hermanos, como anteriormente ya les he mencionado, que disfrutemos de cada tema que estamos llevando, porque los temas no van a ser los mismos todo el tiempo. Este tema ya es diferente al de los diáconos, al de pastores. Este tema ahora es predicción de la apostasía. Esto es el tema. Y ese tema es el mismo encabezado de la lectura. Y vamos a estar ahí viendo en Primera de Timoteo, capítulo 4. Cuando estén ahí, me dicen amén. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos ¿qué? Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios. Está bien clara, la palabra, hermanos, está bien escrita, no hay ningún error ahí. Amén. Pablo le escribe esta carta a Timoteo, no solo para los temas que ya estudiamos anteriormente, hermanos, sino que Pablo sigue hablando, pero ahora previene a Timoteo sobre los que, siendo de aquella iglesia, escucharon a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, refiriéndose a los oyentes que a final de cuentas se vinieron a convertir en apóstatas. Cuando menciona que esto ocurrirá en los postreros días, bueno, antes de iniciar, quiero mencionar sobre la palabra apostasía, su significado. Esta palabra significa apartarse de la verdad. Esto es apostasía. O sea, no importa si es torciendo la palabra o es dejando los caminos del Señor. Apartarse de la verdad también significa rebelarse contra la verdad de Dios o cambiar la verdad de Dios por mentira. Eso significa la palabra apostasía. Ahora, cuando menciona que esto ocurrirá en los postreros días, se refiere a los últimos días de la iglesia sobre la tierra. Aunque Pablo estaba hablando de aquello que ocurriría en el tiempo de él, en su tiempo, Pablo les estaba advirtiendo que habría una desviación en la fe. En realidad, hermanos, este problema de la apostasía ha estado presente en la iglesia por mucho tiempo. Y en ningún modo será nuevo al final de esta época, porque es muy antigua la apostasía. De hecho, el apóstol Pablo estuvo renegando mucho con los antagonistas, así le llaman los estudiosos, antagonistas, o sea, contrarios, enemigos de Pablo. Cuando estudiamos la primera carta y la segunda carta de Corintios, cuando la iglesia de Cristo sea recogida, diga conmigo, cuando la iglesia de Cristo sea recogida, quedará atrás una iglesia organizada totalmente apóstata, totalmente apartada de Dios, fuera de la voluntad de Dios. O sea, no habrá iglesia ya en aquellos tiempos, y las iglesias que va a haber van a ser apóstatas. Acuérdense que es el anticristo el que va a reinar en ese tiempo. Amén. Después de que la iglesia sea recogida. Ahora, la apostasía surge dentro de la iglesia organizada, como es las organizaciones que se han formado aquí en la tierra, entre aquellas personas que profesan la fe y después se apartan de ella, se apartan de la fe. No en el mundo natural. Cuando hablamos del mundo natural, hablamos de la gente, aquellos que no han conocido la verdad. Ellos
se hacen a todo. Ahorita le explico mejor. Ellos se hacen a todos porque hay quienes dicen que todas las religiones son buenas. El mundo así habla. Dicen todas las religiones son buenas, todas nos llevan a Dios. Y en realidad, hermano, quien nos lleva a Dios es Cristo. No es una religión. Para si alguno de nosotros estábamos pensando hacernos religiosos, diga conmigo reprobado. Esos no pasan. Amén. Los religiosos no pasan. Entonces, Cristo, dice la palabra del Señor en Juan 14:6, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie, diga conmigo, nadie viene al Padre si no es por Cristo. Alabado sea el Señor. Y dice, escuchando a espíritus engañadores. Hay espíritus engañadores, y los espíritus engañadores no los espere usted ver literalmente, hermano, no se le van a aparecer. Los espíritus engañadores están dentro de las personas que practican la apostasía. Así es que si usted espera que venga un espíritu así directamente y lo engañe a usted, no. El diablo tiene sus instrumentos también y va a usar personas para que usted sea engañado y usted pueda caer de la gracia de Dios, para que usted tropiece y pase, y si, aunque se mantenga en Cristo, pero para que pase momentos difíciles, porque ese es el trabajo del diablo. Estaba escuchando una noticia de un canal secular sobre los magnates de Dios. Para empezar, Dios no tiene magnates. El diablo sí tiene. Y se refieren específicamente, cuando es la noticia, no lo digo yo, pero la noticia se refiere específicamente a los que predican la prosperidad. Y mostraban videos de ciertos llamados pastores, apóstoles y profetas. Y evidenciaban ahí, hermanos, las estrategias que se usan para sacarle el dinero a la gente. Mire, quiero que escuche algo. En esta iglesia no se le saca el dinero a nadie. Y los hermanos que diezman y los hermanos que ofrendan, gloria a Dios, esta es una tierra fértil donde usted confiadamente lo puede hacer, porque se hace la obra de Dios y se usa para la obra de Dios y para expandir el reino de Dios, no para expandir el reino de ninguna persona. Amén. Amén. Y lo digo así con autoridad porque, hermano, porque así es, y espero que el Señor me ayude, que mientras yo esté aquí y las generaciones que vengan sigan hasta que Cristo venga, si es que no viene antes, así de esa manera, expandiendo el reino de Dios y no el reino de los hombres. Y evidenciaban, hermanos, las estrategias que pasan, que usan para sacarle el dinero a la gente. Y entre ellos sacaron, muchos han visto a esta mujer que dice que los billetes hablan. Yo no sé si usted la ha visto por el medio del internet. Ella saca y dice que los billetes hablan. Entonces, eso es apostasía. Estamos hablando de los apóstatas, aquellos que andan buscando lo propio, lo de ellos. Y otro muy conocido, que no voy a decir su nombre porque algunos lo escuchan, y está bien porque tiene muy bonita palabra, hasta yo lo escucho. Yo lo escucho, tiene una palabra linda, hermosa, pero otro muy conocido que dice, a este no lo escucho, perdón, a este no lo escucho, es a otro que escucho. Pero este del cual estoy mencionando, este está, hermano, completamente. Este sí, no tiene duda. Hasta tiene el nombre así como lo que le interesa. Ay, hermana, yo estoy tratando de no mencionar nombres. Hermano, mire, dice que a la iglesia solo deben de llevar dos cosas.
Número 1, la chequera. Y número 2, la Biblia. Ya nomás le faltaba que dijera y la obligación de firmar el cheque y ponerle la cantidad, ¿no? Y por ellos, hermanos, es que la gente quiere forzar al gobierno para que las iglesias paguen impuestos. ¿Sabe que la gente está decepcionada de muchos por causa de ese tipo de apóstatas? Ni modo, ¿de qué otra manera le puedo decir? Son apóstatas. Y la gente está decepcionada. Y muchos dicen, pues a mí qué me importa que la gente se decepcione. A mí con que Dios lo está viendo. Dios sabe, Dios todo lo sabe. Y Dios sabe y conoce los corazones de todos aquellos que andan en esos caminos. Y si alguno tiene de qué arrepentirse, que lo haga ahora. Entonces, hermano, cuando Pablo, menciona estas palabras, se refiere a los que escuchan a estos falsos hombres de Satanás y dice que estos apostatarán de la fe. O sea, se apartarán. O sea, que se apartarán de la verdad. Y sabe que muchas pobres personas, pero muchas personas los defienden. Dicen que son atacados por predicar la verdad, hermano. ¿Sabe? Me recuerdo de una persona que acaba de ser agarrado hace unos meses, no tiene ni siquiera el año, acá en Los Ángeles, con mansiones, con todo, que acusado de abuso sexual de jovencitas y tener muchas mujeres. Y de hecho, en esa secta se acostumbra a eso. Por eso es que muchas personas tienen temor porque ellos también se hacen llamar cristianos, o sea, ellos están disfrazados. Y esa es la doctrina de demonios, una doctrina que permite y que habla sobre que el adulterio es aprobado por ellos, porque ellos mismos lo practican y les conviene. Entonces, fue llevado a la cárcel esta persona y etcétera, etcétera. ¿Ven? O sea, lo llevaron a la cárcel, está en la cárcel, no sé cuánto le pedían de fianza, pero son personas millonarias, tienen mansiones, se mueven en aviones. Algunos dicen, usted habla porque tiene envidia. No, mi hermano. Yo hablo a la iglesia y a aquellos que puedan estar escuchando por medio de la página de Facebook en vivo. Tengan mucho cuidado, hermano, busque la verdad. Dice la palabra que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo no anduvo haciendo eso. Cuando le ofrecieron un caballo, el burrito era prestado para entrar. Y fue una entrada triunfal. Su entrada triunfal fue en burrito y prestado. Pues mandó pedirlo prestado. Le dijo, dígale que es para el Señor. Y así de esa manera. Entonces, ahora en estos últimos tiempos, tristemente, la gente está confundida y piensan que estando en un lugar como esos ya están bien, ya están salvos, ya lo tienen todo y han sido enseñados de esa misma manera para vivir así de esa misma manera y a final de cuentas los están llevando al infierno porque son personas que van creciendo y madurando con arrogancia. Con rebeldía, con juicio. Y luego dicen, es que ustedes porque no tienen, no hermano, preferimos ser de las iglesias, aquellas que mencionan en el Apocalipsis, pobres en lo material, pero ricas en el espíritu. Amén. Alabado sea el Señor. Esas son doctrinas de demonios. Y agrega la frase diciendo precisamente eso, que escucharán a doctrinas de demonios. Ahora, primera de Juan, capítulo 4, verso 1, dice,
Les dice que no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, ¿cuántos profetas han salido por el mundo? Muchos. Están por todos lados. Ahora son más los que apostatan, hermanos, si dije la palabra bien, que los que verdaderamente predicamos la verdad. Bueno, dice la palabra que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Mateo 22, 14, creo, sí, 22, 14. El único medio de salvación, hermanos, es Cristo y por medio de su muerte. Y es por esta verdad que nosotros podemos probar hoy, en estos tiempos, las doctrinas de demonios, porque cualquiera que no sigue a Cristo, cualquiera que niega a Cristo, está apartado de Cristo. Y si está apartado de Cristo, tiene la doctrina errónea. Y como le digo, no es Asamblea de Dios, no es la Iglesia Iberoamérica Pentecostés que está aquí ubicada en Jardín Dorado, en Tijuana, la única que es verdadera. No hay muchas iglesias verdaderas, pero eso sí, es a Cristo a quien seguimos. No es a ningún hombre. Porque muchos que no creen en Cristo, ni en su muerte, ni mucho menos en su resurrección. Muchos están engañados. Por eso es que no podemos decir que esa gente que está ahí no vaya a ser salva. Algunos van a ser salvos. Nosotros nos vamos a sorprender cuando Dios salve personas. Porque no van a salvarse las personas que usted elija, ni las que usted vea, ni las que usted crea. Se van a salvar las personas que perseveren hasta el fin. Aquellos que hagan la voluntad de Dios, aquellos que conforme al corazón de Dios hagan lo que Dios manda. Y en el verso 3 de ahí mismo de Primera de Juan del capítulo 4 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido de carne, que dice, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Mire. Y en el capítulo 2, de ahí de Primera de Juan también, en el verso 22, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. Hay mucha gente que niega a Cristo, hay muchas sectas que niegan a Cristo. Y pues pobre de aquella gente que está engañada. Y lo relaciona con apóstatas, con apostasía. Están relacionados con la apostasía. O sea, una persona que niega a Cristo está en ese lugar de la apostasía. Y si está con la apostasía, también está con los apóstatas. Porque así es como se maneja el teje de estos falsos ministros de Satanás. Así se maneja. En cambio, hay algunos, como había mencionado hace un momento, que están disfrazados, que dicen creer en toda la doctrina cristiana, usan el nombre de Cristo para enseñar y así también sacar de la gente lo que a ellos les interesa, el dinero. El evangelio lo han comercializado. Unos lo venden y otros lo compran. Alabado sea el Señor. Lo camuflajean. Lo están usando para producir bienes materiales. Esos son falsos, son apóstatas. Están muy lejos del verdadero mandato de Dios. Y los que decimos estar cerca, hermano, déjeme decirle, pero también los que decimos estar cerca a veces también estamos lejos. Y digo a veces para no contarlos a todos, porque algunos hacen muy buen trabajo. Pero vivimos con una excusa guardada debajo de la lengua, que hermano, cuando se nos invita a predicar las buenas nuevas, no queremos ir. No queremos salir. Estamos afanados. Pareciera, por eso mire cuando 2 de Pedro capítulo 2, me parece que es el verso 11, dice:
Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Muchos están aquí en la tierra como que van a ser eternos. Hey, hermano, yo quiero hacer mi casita. Señor, permíteme hacer mi casita. Yo quiero mi casita. ¿Cuántos no quieren su casita? Yo quiero mi casita. Quisiera darle ese gusto a mi esposa, que tenga su casita, que se sienta ahí en su casita y que ella está contenta ahí, que dice, ay, aquí esto sí es mío mientras estoy aquí. Yo quisiera eso, pero ¿sabe? Tampoco quiero hacerme como que voy a ser eterno aquí en la tierra, porque no lo voy a hacer. Un día me voy a ir, un día el Señor me va a llevar. Al menos yo no conozco ni un ser humano hasta este momento que solo Dios, eterno solo Dios. Todos se mueren, todos se acaban. Porque aún esta carne, este cuerpo en el que nosotros vivimos, hermano, es corruptible, es corruptible. Yo me admiro de ver jovencitas como de la edad de Yasmín, que cuando ya crecieron, por ejemplo, y luego ya al rato con hijos, y luego al rato ya grandes, y luego digo, wow, mira, me acuerdo de la carita aquella, del tamaño de esta muchachita o de este muchachito, y mira, unos jóvenes que yo miré, hermanos chiquititos, y que cuando ya los he visto ahora últimamente con los papás, y hermano Luis, y así más grandotes que yo. O sea, nos hacemos viejos. Queramos o no queramos, no somos eternos. Estamos aquí como extranjeros y peregrinos, hermanos, y gloria a Dios por el trabajo, gloria a Dios por la comida, gloria a Dios por las fiestas, gloria a Dios por todo lo que se pueda, por lo que uno pueda disfrutar sanamente hablando. Gloria a Dios. Pero déjeme decirle que muchos están, hermanos, no están haciendo la obra del Señor. Alabado sea el Señor. Yo no sé si alguno de los que están ahí puede alabar a Dios. Muchos estamos lejos, hermanos, lejos de eso, de predicar las buenas nuevas. Necesitamos ofrecer el Evangelio de Jesucristo porque mientras aquellos hacen su trabajo, mientras los apóstatas trabajan duro, el pueblo de Dios está dormido. Hay mucho pueblo dormido. Y nadie me puede negar esto. Nadie me puede decir que no. Hermana Julieta, hay mucho pueblo dormido. El pastor no lo puede hacer todo. A veces quisiera que el pastor saliera adelante. El pastor no puede hacer todo. Por eso está el cuerpo de Cristo. Al pastor, ustedes no saben, no le alcanza el tiempo. Y trabaja mucho en la obra. Pero ¿qué de la iglesia? ¿Qué de aquellos que me están viendo? Que están sentados todo el tiempo ahí en las sillas, cómodas, acolchonaditas, con el aire acondicionado prendido. Necesitamos salir y predicar la palabra y alcanzar. Le platicaba hace un rato a Luis Olivas, al hermano Luis, líder de los jóvenes, que yo anhelo, hermano, yo anhelo el momento. Yo no sé cuándo, le digo, el día que el Señor me diga, salte de trabajar, me voy a salir, no voy a renegar. Pero le digo, anhelo un día poder ir a la cárcel y visitar a los que nadie visita. Quisiera ir un día a la cárcel, entrar adentro y predicarles la palabra. Quisiera ir a lugares donde hay adolescentes que están sufriendo y batallando porque tuvieron una vida difícil y ahora andan en drogas, andan en alcohol, andan en prostitución desde los 13 años en adelante, y predicarles la palabra, hablarles de Cristo y decirles que hay esperanza. Pero el pastor no lo puede hacer todo. Dios hizo trabajo para todos. Pero la iglesia, hermano, muchos no quieren trabajar. Necesitamos hacer algo, necesitamos apartar tiempo. Hay veces que decimos, es que no me queda tiempo, es que no me sobra tiempo, hermano. Por favor, dígame usted si... Se está acabando el tiempo. Dígame usted si es bueno darle a Dios de lo que le sobra. No, hay que apartar tiempo, hermano. Dice la palabra del Señor que hay tiempo para todo. Lea Eclesiastés capítulo 3. Hubo un día que Dios le dio tiempo para nacer, pero también le dice, hay tiempo para morir. Le dice, hay tiempo para trabajar, pero también le dice, hay tiempo para descansar. Así es Dios. Dios no se equivoca. Por eso es que cuando de repente hay personas que dicen, Dios no se equivoca, yo le digo, sí, pero el hombre sí se equivoca y desobedece a Dios. Así de sencillo.
El hombre se equivoca y desobedece a Dios. ¿Sabe? Ya leí esa parte de la palabra. Vamos a leer ahora 1 Timoteo 4:2. Es un versículo muy cortito. Con una voz fuerte, hija, ¿cómo dice? Yasmín, ¿sí? Que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Amén. Mire cómo dice ahí en esa versión. Esta versión dice, por la hipocresía de mentirosos que... Y hay un coma. Teniendo cauterizada la conciencia. Aquí se usa un lenguaje duro y directo. Y lo está diciendo Pablo a Timoteo por medio de una carta. Al hablar de personas hipócritas y mentirosos, está hablando de un lenguaje duro. Estas son las características, hermanos, de los apóstatas. Fingen ser muy piadosos y muy religiosos. A veces uno llega a tener malos pensamientos ante personas que adoptan una posición así marcadamente piadosa, carente de humildad y dando impresión de que poseen algo especial que nadie tiene. Pero hermano, los apóstatas se atribuyen lo que hacen. Yo no sé si usted me está entendiendo. Mire, le acabo de decir algo. Ellos se atribuyen lo que hacen. Se apropian de la verdad menguando a Dios y creciendo ellos. Eso es lo que hacen los apóstatas. Ahora yo le digo, disfrute este mensaje, porque este mensaje va a pasar mañana. Ya la próxima semana vamos a otro tema. ¿Verdad? Ahora hay que hablar de lo que nos tocó hablar y hay que hablar, ¿verdad, hija? Así es que eso es lo que es y no es otra cosa. A veces uno llega a tener, les decía, malos pensamientos ante personas, pero los apóstatas, los que de verdad mienten, menguan a Dios y crecen ellos. Pablo les llama hipócritas y mentirosos. El mismo Señor Jesucristo les decía sepulcros blanqueados, apestan, son como tumbas abiertas, les decía el Señor. Y ahora, hermano, cuando uno predica esa palabra, Dios mío, hermano, la iglesia se queda vacía, se va la gente. Y entonces por ahí llegan los diáconos y llegan los hermanos, oiga pastor, pero fíjese que la gente se está yendo, usted la está regando con eso, se está yendo. Así le dijeron al Señor, por eso le digo los diáconos, porque llegan sus discípulos y le dicen, Señor, la gente se te está yendo. Y sí, evidentemente la gente se estaba yendo. Y Él les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Porque esta palabra no es para correr, hermano, es más bien como para tomarla y despertar y pelear la buena batalla. Es para eso que es esta palabra. Alabado sea el Señor. Cuando el hombre es de Dios y aplica la palabra de Dios en su vida, se va la altivez y prospera la humildad. Eso sí es prosperidad. Prosperar en humildad y lo demás viene por añadidura. Alabado sea el Señor. Déjeme encuentro aquí que se me movió esto. Alabado sea el Señor. Adore a Dios, hermano. Dios es bueno. Dígale al que está a su lado, Dios es bueno. Un hombre de Dios es humilde. Predica la verdad sin importar la crítica y ni nada. No ve nada, no ve críticas, no ve nada por ningún lado. Él solo predica y va caminando para adelante sin voltear qué le dicen, sin voltear quién dijo no me gusta, sin escuchar las ofensas. Predica la verdad poniendo en alto el nombre de Cristo y no menguándolo. Poniendo en alto el nombre de Cristo y no el propio de Él. Hay personas, hermanos, que conocen muy poco de la palabra de Dios, sin embargo, hablan de ella como si fueran autoridades en temas bíblicos como
Porque lo están haciendo con el Espíritu Santo, con la autoridad del Espíritu Santo, con la autoridad de Dios. La frase de este versículo, al poner de relieve la hipocresía y la mentira, señala personas que fingen ser lo que no son. ¿Sabe que hay mucha gente así que fingen ser lo que no son? Y ocurre mucho en nosotros en el pueblo cristiano, que fingimos ser lo que no son. A veces cuando hablamos nos cohibimos de decir muchas cosas, de liberar muchas cosas por temores, hermano. No tenga temor de nada. Cuando usted libera algo, su carga es más ligera. Aleluya. Un hombre de Dios debe de ser humilde. Debe de poner el nombre de Dios en alto. Alabado sea el Señor. El versículo se completa con la frase diciendo cuya conciencia está cauterizada. En 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 5, hermanos, leímos que las cosas que deberían de caracterizar a la iglesia visible con una fe no fingida, el amor y la buena conciencia. La fe en el cristiano no debe de ser fingida. Usted no debe de fingir que es del mundo cuando es cristiano, y más bien cristiano todo el tiempo, ¿no? Porque hay veces que uno se avergüenza del evangelio, que dice la palabra del Señor, que no te avergüences del evangelio porque es poder de Dios libremente. Mire, el borracho libremente se avienta su cerveza sin importar quién lo ve. El que se droga libremente se fuma sus cigarros de marihuana sin importar quién le ve. El que es adúltero, el que es infiel, anda con la otra mujer que no le pertenece, agarrado de la mano, sin importar quién lo vea. Dice, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Esa es la frase que usan. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, hermano, ¿por qué nosotros tendríamos que avergonzarnos del evangelio? Debemos de andar siempre caminando con una fe no fingida, llena de amor y con una buena conciencia. Debemos de ser personas verdaderas, de convicción, compasivas, personas bondadosas. Los verdaderos hombres de Dios no vacilan con la palabra ni tampoco hacen chistes de ella. ¿Y saben por qué se lo estoy diciendo, hermano? Porque los he visto. Los he visto desfilar como homosexuales en los altares. Los he visto diciendo palabras de doble sentido en los altares. Vaya que hay muchas palabritas de repente que se salen en algún pastor de algo que se pasa, que es pasable y que es para despertar al pueblo. Pero no con eso, no se necesita usar palabras de doble sentido para despertar al pueblo. Eso no es de Dios, eso es apostasía también. Eso es querer tener al pueblo contento, de lo cual también es pasable, pero antes que tener al pueblo contento hay que obedecer a Dios. Así es que de repente al pueblo no le va a gustar lo que el pastor le está enseñando, lo que le está diciendo, y le va de repente a apretar ahí una tuerquita y le va a doler. Pero cuando esa tuerca se ajusta y se acomoda, el motor comienza entonces ya a dejar de hacer ruido, como ¿verdad? Que de repente hacen ruido, pues ya no hace ruido. ¿Por qué? Porque se le apretó la tuerca. A veces así a nosotros nos hace falta que nos aprieten también un poquito las tuercas. No debemos de hacer chistes con la palabra, ¿verdad? Ni hablar doble sentido, ni desfilar acá haciendo muecas que no nos pertenecen, eso es doctrina de demonios. Es de lo que está hablando ahí, doctrinas de demonios. Cuando observamos, hermanos, algunos excesos o hechos graves protagonizados por personas que profesan ser algo, o cuando expresan conceptos que claramente se alejan de la enseñanza de la Biblia o la contradicen expresamente, uno piensa que tales cosas no podrían ser hechas o dichas a menos que las conciencias de tales personas hayan sido
cauterizadas. Esta palabra cauterizada se la he mencionado varias veces. Esta palabra tiene que ver con algo que fue quemado, con algo que fue destruido. Que en consecuencia es una persona que se ha alejado de la palabra de Dios. Cuando una persona se deja llevar por su carne, el deseo de las cosas materiales les embrutece y el diablo aprovecha y cauteriza, quema la conciencia de muchas personas. O sea, que hay personas de repente, hermanos, que se apartan de los caminos de Dios y entonces ya después de que se apartan les cuesta mucho venir a la iglesia a buscar nuevamente de Dios, porque es más fácil que venga una persona que nunca conoció que una persona venga por segunda vez habiendo ya conocido, porque cuando una persona que está en los caminos de Dios se aparta de Dios, ese tiempo es suficiente para que el corazón se endurezca. Y si se endurece, hermano, volver atrás es muy delicado. Es muy delicado. En 1 de Juan capítulo 2, verso 19, dice, hablando de los apóstatas, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué pasaría? Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. A veces, hermanos, tenemos hermanos en la iglesia que estuvieron con nosotros, están con nosotros y de repente ya no están con nosotros. Y decimos, ¿por qué? Bueno, porque no todos son de nosotros. Qué bueno que usted está aquí. Porque usted es de nosotros. Cuando hay ministerio, hermanos, inmediatamente vienen quienes te invitan a seguir estas otras falsas doctrinas. O sea, hermano, escúchame bien lo que te voy a decir. Los que no son de nosotros y diciendo que su visión era muy grande y sintieron que esa era la señal y la oportunidad según ellos y la aprovecharon y se dejaron, según ellos la aprovecharon y se dejaron arrastrar, porque muchos de ellos dijeron, es que yo le oré a Dios por una iglesia muy grande con muchos miembros y al poco tiempo surgió que te vino una oferta para hacer una iglesia muy grande y con muchos miembros, pero la doctrina era la errónea, era la apostasía, era la palabra de mentira. ¿Y vale la pena hacer eso? ¿Cambiar de esa manera por el interés de tener una iglesia grande y muchos miembros? Hermano, creo que eso no vale la pena. En el plan y propósito de Dios es que la iglesia tenga una conciencia tierna, sensible, hermano, a la influencia de su palabra y de su Espíritu Santo, para no rebajarse a semejantes extremos como lo es la apostasía. Es rebajarse, predicar la palabra fuera de lugar, es rebajarse. Por eso estamos en contra de que cobre alguien por venir a predicar, o estamos en contra de que alguien cobre por tocar, que eso se ve ahora muchos aquí en México y en Estados Unidos y no sé en cuántas partes del mundo, de que muchos ya cobran. Si no les pagan por venir a tocar, no asisten, hacen contratos para pagarle a las personas para que vengan a tocar. ¿Cuándo el Señor anduvo cobrando? Dígame usted. Pero el hombre es interesado, es malvado, quiere dinero, quiere cosas materiales y quiere sacarlo de donde menos debería de sacarlo, porque sacarlo de este lugar hay mayor condenación. Muchos que comenzaron bien se rebajaron y ahora su interés es el dinero y ya el dinero les cegó la vista espiritual, las cosas materiales les cegaron la vista espiritual y ahora creen que todo el que para estar bendecido y demostrar que tenemos a Dios hay que ser ricos, hay que tener cosas materiales.
los tiempos antiguos había muchos ricos, pero déjeme decirle que después de que Cristo vino, hermano, ya no sucedió más eso. Pregúntele, vaya y busque la historia de los apóstoles y luego venga y cuénteme cómo murió cada uno de ellos por predicar la palabra del Señor. Si me quieren regalar un avión, se lo recibo, lo vendo y hacemos otra iglesia. Adelante, lo que me den lo voy a recibir. Pero vamos a expandir el reino de Dios. Algunos me han dicho, usted pastor nunca va a ser rico, gloria a Dios. No, rico en lo material, hermano, que el Señor me dé lo que necesito. Que yo pueda vivir y predicar la palabra. Que no tenga que posiblemente tener que pedirle a la gente para comer. Que el Señor me bendiga, que el Señor me supla. No pedir. Si la gente me trae comida, gloria a Dios, yo voy a comer. Sin pedir. Hermano, eso es servirle a Dios. Digo, posiblemente no es el mejor ejemplo que yo esté poniéndome a mí mismo. Pero hay gente que sí lo hace. Porque yo no lo he hecho completamente. Porque yo todavía estoy trabajando para que si alguien piensa que me estoy jactando, aquí corto la jactancia. Amén. Porque puede ser que haya alguno por ahí. Y después de que vea, porque ahora estamos en YouTube también. Amén. No de aquí, pero ya estas prédicas todas están yendo a YouTube. Hermano, Cristo viene pronto. Y el dinero y las cosas materiales aquí se van a quedar. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Escuche, con toda paciencia y doctrina. O sea, hay que predicar y hay que sembrar y no hay que esperar luego que la mata nazca y luego te venga el fruto. Hay que esperar. Amén. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Qué tremendo, hija. O sea, que esto es bien delicado. O sea, que venga el mundo y nos quiera arrancar y que nos quiera llevar al mundo, eso es bien delicado. O sea, debemos de hacer raíz, ¿sabe? Estaba escuchando, no me recuerdo a un predicador, pero sobre la raíz, sobre hacer raíz en un lugar, en una iglesia. No estar de iglesia en iglesia. Cuando usted hace raíz en un lugar, usted crece, madura y de ahí puede salir a servir posiblemente. Y regresar o ya a lo mejor al pastorado o a algún ministerio por ahí. Misionero, misionera, yo no sé, pero tiene raíz en un lugar. O sea, hay una raicita aquí. Hay quienes, hermanos, con poquito tiempo que duraron aquí, hicieron raíces profundas. Tenemos a los hermanos que Samuel y Daniel Aquino, que no fue mucho el tiempo que los tuvimos, y ellos dicen, nosotros nos sentimos de la iglesia a Iberoamérica, y gloria a Dios. Y bueno, luego dice, y la palabra se volverán a las fábulas. Cuando habla, sobre que se volverán a las fábulas, permítame poquito. Se refiere a personas que habiendo conocido la verdad ahora se han vuelto peor. Porque estos falsos ministros, para tener contento al pueblo, tienen dentro de sus llamadas iglesias todas las costumbres del mundo infiltradas, sin importar a lo que a Dios le agrada, porque así de esa manera el pueblo se vuelve sensible y afloja, hermano, la cartera, ni modo, ya lo dije,
Hay un hombre por ahí con el apodo de apóstol, que este es el que les decía que me gusta oír porque predica muy bonito, habla muy bonito, tiene mucha enseñanza y dice que al pueblo primero hay que emborracharlo y luego hay que pedirle. Y se refiere, hermano, cuando las personas han ya cantado alabanzas y dice, y se han embriagado en el espíritu, dice que es el mejor momento para pedir, porque dice que por naturaleza los borrachos son espléndidos, que cuando están borrachos sueltan todo y hasta ofrecen lo que traen. Y dice que es cuando hay que aprovechar. Por eso aquí en Iberoamérica, hermanos, no se le enseña al pueblo a que se embriague. Esa palabra yo se la he enseñado. No use esa palabra para decir, oh, estoy embriagado en el espíritu. Porque la embriaguez lo que trae es disolución. Dice la palabra del Señor que más bien debemos de decir que estamos llenos del Espíritu Santo. Es muy diferente la embriaguez a la llenura del Espíritu Santo. Verso 3. Gloria a Dios. Vamos a... ¿No será que ellos se embriagan con espíritu de error? Ajá, eso sí, pero desafortunadamente, hermana, tenemos dentro de nuestras iglesias personas que usan esa palabra, que son de Dios, pero sencillamente no la han entendido y la usan. O sea, es un vocabulario que no se debe de usar. Por eso yo de repente lo repito seguido para que aquellos quienes lo usan no tenga yo que ir y decirle, oye hermano, no uses esa palabra, no es correcto, sino que más bien que escuchen la enseñanza y aquellos que me están escuchando también, y así de esa manera procuremos aprender a hablar el vocabulario de Dios, como debe de ser, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, verso 3, verso Chuy, léanos el verso 3 ahí, por favor, fuerte. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén, hermano. ¿Qué dice primero? ¿Que prohibirán qué? Casarse. ¿Y luego después qué? Abstenerse de alimentos, ¿verdad? Los alimentos, y míralo cómo dice, y Pablo dice, los alimentos que Dios creó con acción de gracias. Que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, aún en los días del Señor Jesucristo había personas que se habían apartado del judaísmo y se habían dejado seducir por los diversos cultos, diversas sectas, por los falsos profetas, como ahora hay muchos en las iglesias que se dejan seducir, hermano, personas que no tienen convicción y que le mencionaba hace un ratito a la hermana Evelyn sobre que dicen, quiero más de Dios y aquí en esta iglesia ya no me llena, yo quiero buscar, y andan de iglesia en iglesia llenándose ellos y se engordan, se ponen obesos espiritualmente porque nunca sacan nada, nunca dan nada, quieren recibir pero no quieren dar. ¿Cómo es eso? No, pero es que yo estoy bien bendecido y gloria a Dios y aleluya, amén, y de repente por ahí un éxtasis, no, y gloria a Dios, pero ¿y los frutos? Un árbol estéril, dice la palabra del Señor, que hay que cortarlo, echarlo al fuego y prenderle, echarlo, amontonarlo, que se seque y luego prenderle fuego, cerito. Hay que quemarlo. Eso es lo que es. Entonces Dios no hizo a sus hijos, los hijos de Dios no debemos de ser inservibles. Éramos inservibles antes de venir a Cristo. Pero ahora nos ha hecho siervos, servibles, de trabajo. Aleluya. Pero para eso, hermano, para eso déjeme decirle, mi hermano, que está aquí, que está allá, déjeme decirle que de verdad se necesita estar verdaderamente dispuesto. Si usted no está dispuesto, nada va a suceder. Y si usted muere sin frutos, no se arriesgue, no vaya a ser echado al fuego y vaya a ser quemado. Sirva a Dios. Nada nos cuesta, hermano. Dejemos la flojera. Ahora nos tiene por ahí dormidos
esa página que se llama, ¿cómo se llama? La de, que yo también la veo, pero para edificarme. Esa que cuando le pone le hace un sonido como ¡boom! Bueno, no me acuerdo ahora, se me fue el nombre de la página. Yo que no hay que publicarla, ¿verdad? Pero es muy famosa y es la que todo el mundo está usando ahora, donde salen series, películas, documentales y todo ese tipo de cosas. Netflix, ¿verdad? Sí, ahí está. Entonces, yo la uso, hermano, yo la uso. Le estaba diciendo a Luis Olivos, yo uso de repente, me gusta ver la vida del hombre, pero lo real, la verdad, las historias reales, las cárceles, los adolescentes, por qué es que se pierden, para aprender yo de eso. Y así de esa manera saber cómo es que los adolescentes pasan, sufren, batallan y cómo se sienten culpables cuando no fueron culpables de estar ahí, es que los llevaron ahí. Porque cuando uno tiene lo que tiene, eso es lo que le da a sus generaciones y uno los lleva a ellos donde uno está. Por eso es, hermano, que si estamos con Dios, los vamos a llevar con Dios. Mire esta niña dónde está ahora aquí. Pero si su mamá no estuviera aquí, ¿dónde estuviera? ¿Verdad? ¿Usted dónde está ahora? Usted tiene hijos también. Si usted no estuviera aquí, ¿dónde estuvieran sus hijos? Entonces, debemos de relacionar eso con que Dios, la verdad que nos bendice mucho, hermano, nos gratifica bastante al ser obedientes. Amén. Alabado sea el Señor. No sé si esta parte ya se la di porque me fui un poquito ahí. Leí el versículo 3, ¿verdad? Entonces estas personas en ese tiempo había también engaños, había también ya falsos profetas. Esto no es algo nuevo de nuestro tiempo, les decía, ha estado sucediendo desde entonces. Ahora, aquí se advierte contra los que prohibirán casarse. Esto es un tema que a veces no es precisamente la prohibición natural del casorio, sino que se refiere a otra cosa, pero ahora mismo se está prohibiendo mucho el casarse. Bueno, no prohibiendo, sino que muchos ya no se quieren casar. En los días del Señor Jesucristo, por la zona cerca al Mar Muerto, había un grupo conocido como los esenios. Fue en la zona donde esa comunidad vivía y se encontraron los rollos del Mar Muerto. Ahora, cuando llegó el cristianismo, muchos de ellos se reunieron a la iglesia, aquella iglesia que estaba en Palestina, y contribuyeron a un surgimiento de herejías, incluyendo el celibato. O sea, es decir, la regulación de la prohibición de casarse, celibato. También practicaban algo que se le llama el ascetismo. O sea, a la perfección moral y espiritual del ser humano a través de la renuncia a los placeres y la práctica de una vida austera. Cristo o el que está en Cristo no va a esos pensamientos. Esto es clásico de ministros tradicionales. Los ministros tradicionales, y lo digo así de esa manera, hermano, para respetar, ¿verdad? Que los ministros tradicionales, ellos hacen el celibato. Unos ahora ya se casan, porque ya han cambiado, ya han evolucionado en esas áreas. Unos ahora ya se casan, pero nada tienen que ver con los otros. O sea, los antiguos todavía no se casan, pero los otros sí. Esos ya son carismáticos, les llaman. Ahora, alabado sea el Señor. Pero ahora mismo, hermano, hay quienes aconsejan a las parejas a no casarse. ¿Y para qué te casas? Mira, primero vivan un tiempo juntos y conózcanse y pruébense, y ya si se gustan, entonces se casan, y si no, se separan y ya.
Eso es lo que se aconseja en estos tiempos, ¿sí o no? Esto es lo que hay. No debe de ser así, o sea, nosotros los hijos de Dios, hermano, debemos de rechazar eso. Muchos dicen, no, es que ya pasó de moda el matrimonio. Otros le llaman el rudimento. Déjeme decirle, esto yo lo escuché de un pastor en una iglesia que se desvió y pronto se acabó la iglesia. Un pastor que dijo, eso es rudimento, el casorio es rudimento. Todo comenzó porque las quinceañeras eran un rudimento. Hay cosas que de acuerdo estamos que son rudimentos, pero hay ordenanzas. Una cosa, hermano, es un rudimento y otra cosa es una ordenanza. No podemos nosotros de ninguna manera malinterpretar cuando Dios ordena hacer algo a cuando hay un rudimento que ha sido hecho por el hombre y que se practica porque el hombre lo inventó. Pero cuando es invento de Dios hay que respetarlo y hay que hacerlo. Pero muchos, imagínense, para yo escuchar un pastor que dijo eso, de plano, hermano. O sea, de plano, o sea, eso es apostasía. Dígale que está solo, eso es apostasía. Ahora dice también que mandarán a abstenerse de alimentos. Bueno, hermanos, sobre los alimentos, hay algunos que adoptan ciertas normas sobre la dieta que se encuentra en la palabra de Dios, muchos de ellos como Daniel, ¿verdad? El libro de Daniel, los 21 días, etc. Y muchos otros más, y la malinterpretan, dicen que ayunan, pero hacen dieta. Se dejan llevar por cierta tendencia, pensando como si esta actitud frente a ciertos alimentos pudiera ser reconocida por Dios como un mérito. Pero cuando uno lo hace para uno, no es mérito para Dios. En cierto, hermano, es cierto que si comemos cierta clase de comidas, podemos sufrir malestares estomacales. Eso es muy cierto, o sea. Pero ese tema no tiene nada que ver aquí con la vida espiritual. Ayunar, no todo el tiempo, porque fíjate, no quiero que malinterprete esto. No todo el tiempo es dejar de comer. Ayunar, hermanos, es apartar un tiempo con el Señor, no haciendo nada que tenga que ver con el mundo. ¿Me está escuchando? Te apartas para Él. ¿Te encierras para quién? Para Él, sin teléfono. Que ahora el teléfono, sin teléfono no se van a hacer ayuno y oración. Hay que tener el teléfono por si hay alguna emergencia. Como que si Dios no fuera a tener control de nuestras cosas. El teléfono a la mano, no. Sin teléfono. Dígale al que está a su lado, sin teléfono. En algunos casos, ¿por qué no? Sin comida. Desconectado completamente de todo lo que tenga que ver con el mundo. Y en tu ayuno está esto, el adorar a Dios, leer la palabra, orar. Y si es necesario exponerle también tus peticiones a Dios, también lo puedes hacer, es aceptable. Antes que dejar de comer, hermano, porque muchos dejan de comer pero no dejan de pecar. ¿Cierto o no es cierto? Dejan de comer, pero siguen todavía de enemigos con el hermano, con el primo, con el vecino, con el compañero de trabajo. Pero ellos están ayunando, esperando una respuesta de Dios. Déjeme decirle que está perdiendo su tiempo. Y no estoy exagerando, ¿verdad, hermana Evelyn? No estoy exagerando. Quien quiera que ayune sin antes ir y ponerse a cuentas con Dios, con el hermano, con la hermana, con el primo, con la prima, con el compañero de trabajo, o con el papá, o con la mamá, o con quien estés mal, si no lo haces, estás perdiendo tu tiempo, tu ayuno no sirve para nada. Perdón, pero no sirve. No le puedo decir de ninguna otra manera, porque en este tiempo se lleva a cabo eso, que mucha gente deja de comer, deja de beber, deja de todo aquello, pero siguen en pecado, siguen todavía con rencores, siguen todavía por ahí con malas intenciones, con malos pensamientos. Entonces, ¿dónde está el ayuno? Alabado sea el Señor, ¿verdad?
Ayunar, hermano, no precisamente es eso. Pero el llamado es a buscar, como dice su palabra, primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, Mateo 6:33. ¿Qué vendrá por añadidura? Todo lo demás. Pero no es por imposición. Porque acá estamos hablando de que se está imponiendo a no tomar los alimentos, ¿verdad? 4:4, hermano. Vamos avanzando. Ya vamos a terminar. Porque todo lo que Dios creó, ¿qué dice? Es que, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Si se toma ¿cómo? Con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hermano, por ejemplo, cuando van a la comida china, yo oigo personas que dicen, ¿vas a ir a la comida china? No, está consagrada al Buda, por eso se ora por la comida. Claro, No coman chicharrón, se claro. ora por la comida. Pero, bueno, pero ahí entra la gente inmadura, piensa eso, o también los religiosos. O sea, hay de diferente, porque no podemos poner en la misma categoría a los dos, sino que algunos son inmaduros, otros son religiosos. O sea, al inmaduro se le acepta, no mientras aprende. Como cuando bajó el lienzo y le dijo Dios a Cornelio, mata y come, y no quería comer. No le llames inmundo lo que yo he santificado. Es que ellos ven lo literal, ven lo natural, pero no ven lo espiritual. Nosotros, hermanos, no tenemos problema con eso. Mire, dice que por la palabra de Dios y la oración es santificado. O sea, no por la imposición de un hombre, del pastor o de alguien, no. Dice que por la palabra de Dios. Y de aquí se justifican los orientales también como para comer de todo, ¿verdad? Ellos dicen, de todo lo que se mueve. Pero veamos lo que dice 1 Corintios, capítulo 10, verso 25, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, usted puede comer de todo, lo que se vende en la carnicería sin preguntar, sin motivos de conciencia, pero también la palabra dice que si alguno de los que están a su lado ven que lo que está comiendo y le es de tropiezo, dice que no lo coma. O sea, por causa de la persona que va a hacer tropezar. O sea, ahí pues tenemos que obedecer ¿a quién? A Dios. Hacerlo, no, pues que se enoje, pues que diga lo que sea. No, mi hermano, no. Mira, a ti no te hace daño, pero a veces lo que tú te comes le hace daño a otra persona. Lo que tú te tomas, que no sea vino, ¿verdad? Pero lo que uno hace a veces le hace daño a otra persona. Y dice la palabra que tengamos cuidado de las personas, porque no podemos ser de tropiezo. Dice que mejor nos fuera echarnos una piedra de molino amarrada en el cuello y aventarnos a lo profundo de la mar, antes que ser de tropiezo de una persona. O sea que Dios nos está demandando que seamos personas de buen testimonio. ¿Sabe, hermano, que la palabra de Dios no condena la comida, sino que la recomienda? Dios la dispuso y la provee para su bien, para mi bien. Amén. Que hay algunos comelones, bueno, ese es otro asunto. Ahí ya no me meto, ¿verdad? O hay uno que no queremos comer eso. Por ejemplo, yo no como carne de puerco, no acostumbro. Algunos por ahí les mandé la fruta del mango, que es bueno comer mango. Tiene muchas propiedades. Tiene muchas, pero muchas propiedades. Y yo lo creo porque yo vengo donde hay mango y realmente yo como mucho mango y me produce parte de lo que dice ahí, me produce así, esa fruta. Hermano, si Dios en su sabiduría le dijo al pueblo que no comiese ciertos alimentos, le prohibió a su pueblo no comer ciertos alimentos. A nosotros en el pacto de gracia no nos lo prohíbe porque nosotros somos gentiles, comemos de todo. Pero en su sabiduría al prohibirnos nuestro Señor comer ciertos alimentos, si nos podemos estudiar ese tipo de carnes, hermanos, son dañinas. Por ejemplo, el cerdo tiene mucho colesterol. Dios libraba de sus vasos. Sí, hermano. Colesterol, produce mucho parásito. Oiga, pero en cambio para nosotros no está prohibido. Es sabiduría, pues también el
Mire, y por allá voy ahorita también, ¿eh? Por allá voy ahorita, hermano. Mire, tampoco para nosotros en este caso, hermano, no nos es, o sea, no nos es a nosotros, no, o sea, no nos es prohibido. No nos es prohibido, pero mire, escuche, sigamos adelante, amén. Mire, si usted puede dar gracias por la comida, diga amén. Esa actitud santifica aquella comida que es para su cuerpo. Por eso aquí dice, si se toma con acción de gracias. Y entonces usted puede comer con la conciencia tranquila cuando come con acción de gracias. Voy a dar un pequeño paréntesis aquí, hermana. A veces cuando no hay más y tiene que comer algo, se lo tiene que comer con acción de gracias nada más. Mire, nada más aquí para poner un ejemplo. He visto, por ejemplo, hay personas que han tratado, que han sido, que les han puesto veneno y han orado y han comido con acción de gracias y el veneno no les ha hecho nada. En una ocasión, un hermanito por aquí en la iglesia dio testimonio que había un servicio en una casa y estaba la presencia de Dios linda ahí. Dice que le aventó, que el vecino estaba tan enfadado sobre que la gente se reuniera ahí, que era pues algo de gente que se reunía. Y dice, y como allá en eso era un rancho, era un pozo de agua, le aventó doble para que no queden atarantados, para que se mueran. Les aventó veneno al pozo. ¿Sabe? Dice que la gente iba, sacaba agua del pozo y tomaban y nadie se moría. Y al final del servicio creo que el hombre terminó con la lengua casi acá en el ombligo, de fuera. Entonces, o sea, cuando se hace con acción de gracias, a veces cuando por inocencia lo hacemos también. Pero vamos a entrar en esa parte también del cuidado. Si ellos tomaron su agüita, no fue decisión de ellos mala, pero el que come por su propia decisión sabiendo que se va a enfermar y que es dañino aquello y lo hace, aunque pues no sabemos si el chinito que se comió el murciélago dio gracias por su murciélago y todo lo que comió. Bueno, hermano, pero así es. Esto dice la palabra y en el Antiguo Testamento sí estaba prohibido, pero ahora dice que con acción de gracias, solo que para allá voy ahorita, voy para allá. Permítanme, hermanos, porque tenemos YouTube y esos mensajes tienen que ir más directos. Amén. Y bueno, aquí le decía que si se toma con acción de gracias, entonces usted puede comer con la conciencia tranquila. Diga conmigo, conciencia tranquila. Y la hermana Evelyn, pues se me adelantó un poquito, pero gloria a Dios, mencionó una palabra que Dios también nos da la sabiduría para evaluar de qué alimentos debemos prescindir por motivos de la salud. Amén. Así es de que ya con eso queda la respuesta, ¿verdad, hermana? Bueno, entonces, hay alimentos que nos harán daño y no debemos comerlos ni intentar también de hacerlo, porque entonces estaríamos como tentando a Dios. Pero si usted está en un lugar donde tiene que dar gracias por lo que tiene que dar gracias, de gracias y coma. Mire, yo visité una familia hace apenas unas 2 semanas y me dieron algo que yo no como, de comer y de beber. Di gracias y me lo comí. Cuando a mí me invitan a comer a un lugar, yo nunca digo que no. Yo siempre doy gracias y como. Me den lo que me den. Pero cuando yo estoy en mi casa, y sí, ¿verdad? Mija, por favor, del mandado vamos a traer pollito. Yo no uso ni la carne roja casi tampoco, ni la de res, muy poquita. A veces unos taquitos por ahí. Pero básicamente, hermanos, que no lo hago. Entonces, debemos de tener sabiduría también. Más si usted sabe que tiene una salud en la cual se le va a perjudicar más, tiene que tener sabiduría para, de esa manera, no llegar y caer en lazo del diablo. Amén. Gloria a Dios. Así es de que, bueno, pero aquellos que prohíben los alimentos, hay quienes han puesto, por ejemplo, ayunar hasta el periquito de la casa, como en los tiempos antiguos. Sí, ¿no es cierto? Yo he visto personas, mire, no sé si la hermana Meli que nos está viendo aquí, ella es un testimonio de eso. Ella en aquel tiempo nos contó, hermana Meli, yo sé que nos está viendo ahí y deme permiso de contar este testimonio.
que la hermana, ella nos testificó a nosotros que puso a su periquito a ayunar y se le murió, no aguantó el ayuno. ¿Verdad, hermana? Se están riendo los hermanos, pero bueno, es así. A veces, hermanos, esos tiempos ya pasaron, amén. Ya no estamos en los tiempos de que se prohibían los alimentos. Ahora, el Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches y se abstuvo de comida, hermano. Si usted puede hacerlo así, hágalo. Solo que no se lo imponga a nadie, no le imponga a una persona, tienes que hacerlo, o sea, no, tiene que ser voluntario. Si usted invita a una persona a que ore y a que ayune y lo quiere hacer, gloria a Dios, y si no, no le vuelva a decir. ¿Está bien, hermanos? Tiene que ser puesto por Dios. Uno da el mensaje, uno da la invitación y Dios obrará, el Espíritu Santo obrará en aquella persona. Solo que no se le imponga a nadie. Y si quiere ver cuál es el verdadero ayuno, váyase a Isaías capítulo 58, léalo y ahí va a encontrar usted lo que es el verdadero ayuno. Para terminar, hermano, todas las prácticas son hechas por los falsos ministros, todas estas prácticas. El Señor les decía a los maestros de la ley, imponen cosas que aún ni siquiera ustedes mismos pueden cargar. Aleluya. Hermanos, para los que nos están viendo en la página de YouTube, este es el mensaje. Dios